Seguimos en el escenario del Poder Stock, disponible por Vía X. Ha aparecido don César Leiva acá, Contralorito o ex Contralorito también. Usted ya va a ir como ex Contralorito, César. ¿Lo tiene claro ya o no? Sí, claramente. Muy bien, ya recuperado entonces. Bienvenido nuevamente acá. Estaban que lo funaban en internet porque no había venido. Claro. De eso precisamente vamos a hablar hoy día, ¿no? De eso precisamente. Mira, el pase que le di, pase gol. ¿De qué vamos a hablar entonces? De las funas. No vamos a funar a nadie, eso sí. Vamos a hablar sobre la funa. ¿Qué son las funas. ¿Qué es una funa? A ver. Claro, vamos a hablar sobre qué es una funa, qué dice la Corte Suprema, qué dicen las redes sociales. Perfecto. Y cómo se hace una funa. No. Entremos en materia, como decían en mi tierra. ¿Qué es lo que es una funa entonces? ¿Cómo se entiende una funa? Sí, una funa, mira, de hecho, la palabra funa es una palabra de origen en el mapudungún, entonces es una palabra muy chilena. ¿Es mapudungún? Sí, a pesar de que en otros países latinoamericanos ya están adoptando el concepto de funa porque se popularizó en redes sociales. ¿Y qué significa mapudungún? Podrido, así como, digamos que, no sé, hay una fruta podrida, viene del origen de la palabra funa, digamos. Y se utiliza actualmente para lo que conocemos, porque es como un escarmiento público, digamos, de personas que eligen un objetivo o una persona que cuenta sobre un caso y dirige sus dardos hacia una persona que cometió algún tipo de irregularidad de distinta índole. Pero el origen de la funa va más allá, pues eso tiene un origen en los años 90, cuando los grupos de familiares de detenidos desaparecidos hacían funa a personajes. Como no existía la justicia, ellos iban a funar gente que había sido violadora de derechos humanos. Una de las más famosas que me acuerdo era uno de los asesinos de Víctor Jara. Claro. Que lo fueron a funar a su oficina. A su oficina. Si no hay justicia. Un ex militar que estuvo a cargo del Estadio Chile. En esa época había Estadio Víctor Jara. Ese era el concepto. Si no hay justicia, hay funa. Y se contextualizaba en ese momento porque lo que ellos planteaban es que la justicia no había hecho lo suficiente para perseguir los casos de violación a los derechos humanos, entonces ellos planteaban la funa como una acción de reivindicación y de lucha. Perfecto. Pero ha ido mutando la funa, hoy día estamos frente a un fenómeno que son las funas digitales y las cancelaciones, que es otra cosa que también vamos a conversar. Sí, vamos a verlo, porque en el mundo digital obviamente todo cambia y de un acto que buscaba justicia pasó a muchas veces un acto de venganza, básicamente, ¿no? ¿Cómo se entiende hoy desde el punto de vista de las redes sociales lo que sería una funa? Sí, hay distintos tipos de funa y hay distintos tipos de verlo también, porque está el panorama más bien judicial, por ejemplo, que tiene una visión sobre la funa. Está el panorama de las propias redes sociales, es decir, cómo las reglas de una plataforma te dice hasta qué límite tú puedes llegar con tu libertad de expresión frente a una acusación contra otra persona. Y también está la mirada más bien psicológica y de este ámbito por ejemplo, de los grupos más feministas que proponen la funa como una catarsis, digamos, personal. Digamos. Esta fue muy famosa hace poco, que es la funa que le hacen a la diputada y Pepa Hoffman en un aeropuerto, ¿verdad? Esperando ahí en el aeropuerto. Esto además se viraliza, es una funa que se hace viral en redes sociales, no se circunscribe no solamente a ese lugar, sino que ya prácticamente la conoce todo el mundo, ¿no? ¿En qué categoría caería esta entonces? Sí. Esto es como la funa más tradicional, digamos, el concepto de funa original. Por eso partimos con esto, que son las funas principalmente que se le hacen a los políticos en estos casos. Que es como una figura pública, se le increpa algún tipo de acusación y la mixtura está acá en que se graba el fenómeno y se viraliza en redes sociales y se hace una doble funa, porque está la funa original, digamos, que es la funa todos los que te trolean en redes sociales. Ahora pasa un caso particular, que es que en estos casos existe una especie de afirmación de toda la clase política en donde condenan este tipo de funa. Ellos dicen, ok, si vamos a dialogar, vamos a tener una conversación política que sea un diálogo de tú a tú y no sea una acción violenta como una funa. Ese es el planteamiento que se da desde ese lado. Pero en general, este tipo de funa, digamos que son de increpar a alguien en la calle, evidentemente tienen un componente que es muy distinto al de las redes sociales. Es parecido, pero es otro el foco. En los políticos pasa mucho. Pasó también con... Espérate, déjame hacer un alcance acá porque así como uno puede estar de acuerdo, y lo digo como periodista también, ¿no? Con estas funas cuando no hay justicia, en el caso de este asesino, ¿no? de derechos humanos. En el caso de los políticos, sean de donde sean, sea la secretaria general de la UDI, como el caso de Pepa Hoffman, u otro, ¿no? de otro partido de izquierda,
aquí hay una agresión que va más allá de la convivencia natural en una democracia. Claro. ¿Qué dice la justicia al respecto? Sí. Porque uno puede tener un desacuerdo político con ella, pero de ahí porque esto es una agresión finalmente, ¿no? Acercarse en ella a la vida pública y luego subirlo a redes sociales para que la sigan, como tú dices, funando después o troleando, es una agresión completa, ¿no? Sí, yo creo que depende del tipo de, como tú bien dices, de diálogo que se entabla y si es un diálogo violento o no. O sea, yo puedo pararte a ti en la calle y decirte no estoy de acuerdo contigo en tu postura política o en tu ideal. Pero de ahí a realizar una agresión, digamos, verbal, insultar, increpar, ya puede haber algún tipo de problema. El hecho de subirlo a redes, por ejemplo, yo te puedo decir, tú, Contralorito, eres presidente de la República. Y César Leiva. Y yo te digo, oiga, sabe que usted ha sido un pésimo presidente y te doy argumentos ciudadanos. Pero ya subir las redes, eso mismo, implica, ¿no? Claro. Oiga, despedácenlo, lo dejo ahí a merced para que lo despedacen. Respecto a eso, en Twitter y en Facebook, bueno, yo digo Facebook, pero Facebook las mismas reglas que ocupa Facebook e Instagram, digamos, por ser, digamos, el mismo dueño. Lo que hacen con este tipo de cosas es que ellos lo catalogan como contenido sensible, en el sentido de que hay dos problemas ahí. Uno, se utiliza la imagen de la persona sin su autorización. Es decir, Pepa Hoffman probablemente no dio la autorización para aparecer en ese video. Y segundo, hay una incitación en cierto modo a la violencia, porque tú lo que estás diciendo es yo la agredo, la increpo y por tanto glorifico ese acto. Y las reglas de Twitter y de Facebook y de Instagram son súper claras. Ese contenido no está permitido. ¿Y qué pasa ahí? Si tú denunciases el contenido, probablemente o lo bajen o a la persona le digan no vuelvas a subir este tipo de contenido. No, es interesante porque así como le pasó a Pepa Hoffman, también le pasó a Gabriel Boric, por ejemplo, ¿no? También se conoció una funa que él estaba sentado en un parque, ¿te acuerdas? Y también fue funado de manera muy violenta. Y también a Beatriz Sánchez, me acuerdo también otra funa que se le hizo en la vida pública, ¿no? Sí. Ahora cuando se involucra la agresión, no solo verbal, sino que física, queda a disposición de la persona si quiere hacer algún tipo de acción judicial o no. En este caso, si no me recuerdo, a Gabriel Boric le tiran una cerveza, ¿no? Sí. Bueno, o le tiran, ahí está. Esto fue lo que ocurrió con Gabriel Boric. Lo increpan por el acuerdo que se logró en noviembre del 2019, después del estallido social, ¿verdad? Y él es increpado y ahí, como tú dices, le tiran un objeto. Gabriel no reacciona, obviamente, ¿no? Se queda ahí, pero esto es una agresión igual prácticamente que la que sufre Pepa Hoffman, incluso acá ya con elementos físicos, ¿no? Claro. ¿Qué dice la ley al respecto? Porque esto además es subido a redes sociales, como te decía. Ahí me imagino que adquiere otro color también, ¿no? Claro. Ahora, si en este caso el afectado ingresa una denuncia en fiscalía por violencia, digamos, por una agresión física, efectivamente eso se puede investigar y pueden llegar con la persona y pueden someterla a un juicio. En el caso de las redes sociales se conjugan varios factores, pero partiendo por el hecho del video mismo, se puede solicitar bajarlo, eso es lo mínimo, y suspender la cuenta por subir ese tipo de contenido. Pero esto estamos hablando de una funa real, estamos hablando de una funa en la vida real. Digo, hubo un suceso de funa que se traspasa a lo digital, es como una doble funa. Perfecto. Pero hay casos, que es lo que vamos a conversar ahora, sobre las funas digitales 100%. Es decir, lo típico que uno ve cuando, por ejemplo, en el caso de Che Time, del vocalista de... No era vocalista, el participante de Los Tetas. Ese fue una de las primeras funas conocidas en redes sociales, que su expareja lo acusa de agresión física. Ahí estamos frente a una funa, digamos, 100% digital, en el sentido de que yo relato un hecho, que lo catalogo como un hecho violento, en este caso violencia de género, y increpo a esta persona públicamente. Ese es un tipo de funa que se popularizó, de hecho, con el tema de las tesis, si no me recuerdo, el año 2019, cuando empiezan con todo este tema de... Claro, ahí está esto fue en el 2017, si no me equivoco. Claro. Finalmente él fue condenado por la justicia por violencia de género. Salta de esa funa a los medios más tradicionales y todo esto comienza en Facebook. Esto en general tiene dos visiones, como te decía. Una respecto a lo propiamente tal de la persona contando un hecho. Es decir, estoy haciendo un relato de mi vivencia personal. Puede ser una catarsis, puede ser contar para que no le pase a otras mujeres. Puede ser contar para que otras mujeres se sumen a la denuncia. Y entonces aquí hay una delgada línea, porque las redes sociales permiten acusar a una persona. Es un juicio público. Sí, pero está permitido. Facebook, en las reglas de Facebook, de Twitter e Instagram, está permitido
compartir información respecto a un acto condenatorio. Es decir, yo digo, esta persona cometió un delito, cometió un delito sexual, por tanto, yo comparto esta información. ¿Pero para que pase por la justicia? No, ese es el gran problema. Cualquiera puede inventar algo, más allá que de lo cierto o lo verdadero, ¿no? Pero está todo el mundo expuesto a que alguien diga, no, yo sé algo de este, y lo publica, o de esta, y lo publica, y no es cierto, ¿no? Claro. En las redes aparece claro, en las reglas comunitarias de Facebook y de Twitter, en general en todas las redes sociales, que se puede abordar el hecho de condenar un delito sexual, por ejemplo. Pero ya hablan de delito, entonces eso significa que ya se ha condenado por la justicia previamente. Perfecto. Entonces, ¿qué dice la justicia? La justicia dice, ok, si tú vas a narrar un hecho, como sucedió, tú no puedes predisponer al lector a decir que esta persona ya es culpable, porque esa es una tarea de la justicia. Y esto, en cierto modo, lo que dice la justicia, tú no puedes hacer justicia por tus propias manos. Exacto. El concepto de autotutela. Y por tanto dice, abstente de hacer este tipo de publicaciones. En general, lo que ha dicho las Cortes de Apelación y la Corte Suprema respecto a personas... ¿Hay fallos al respecto? Sí, hay fallos. En donde se le insta a la persona que publicó una funa, si es que hay una denuncia, obviamente, por ejemplo, te funan a ti, y tú vas y denuncias a esa persona por esa funa. Lo que puede pasar probablemente es que le soliciten a la persona quitar la funa porque todavía la justicia no ha actuado y no ha dictado un fallo. Por tanto, se presume la inocencia de esa persona. El caso de Martín Pradena, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo? Es un caso muy emblemático y en donde se conjugan los dos aspectos súper claros. Por un lado, el hecho de que la familia y en general las personas que estaban cercanas a la víctima quieren hacer público el caso para que se acelere el proceso judicial, para que se investigue, para dar a conocer el hecho y para que no le vuelva a pasar a otra chica. Claro. Entonces ellos difunden... leamos ahí el titular para saber un poco de qué fue, ¿no? Que la Corte de Apelaciones finalmente ordenó a la familia de Antonia Barra no divulgar información sobre Martín Pradena, principal sospechoso de violar a la joven que terminó suicidándose después de todo esto, ¿no? Como te decía, aquí hay dos aspectos. O sea, el caso de Martín Pradena termina haciéndose público gracias a la viralización de la funa, digamos, del contenido inicial. Pero ellos ponen un recurso de protección para, en cierto modo, frenar esta condena pública, y la Corte de Apelaciones les dice que deben borrar la información relativa a Martín. ¿Qué pasa en ese caso? Que la gente finalmente termina viendo esto como un hecho que los insta a compartir más aún la información. Exacto. Entonces la familia no podía compartir la información, pero todas las personas empezaron a compartir la información. Claro. Y eso también, me imagino, hay una presión también para la justicia. Para la justicia. Y con todo lo que ocurrió, además, violencia, cuando a él le dan domiciliario, arresto en una primera instancia, se ataca el domicilio también donde vivía él. Sí, ahí se conjugó después, posteriormente, la funa pública, digamos, porque se va afuera de los lugares donde se iba a hacer el juicio, el del domicilio, de la comisaría donde sale. Entonces se conjuga la funa pública, la funa inicial, que digamos que es cuando a Martín se hace conocido el caso. Claro. Ahora, por otro lado, pueden pensar, bueno, si no fuera por esta funa, ese sujeto no hubiese tenido el tratamiento judicial que le correspondía. Es muy delicada la línea, ¿no? Entre una cosa y otra. Sí. ¿Qué aspectos son claves para determinar cuando uno está incumpliendo una regla, digamos, respecto a la privacidad de la persona o a los datos personales? Es precisamente eso. O sea, si yo comparto información que se presume pública, es decir, que yo la puedo obtener de cualquier lado, nombre, apellido, edad, por ejemplo, que son datos que están en cualquier lado en Internet, eso yo lo pudiese compartir. Perfecto. Y pudiese decir que esta persona hizo un hecho, es decir, hizo esto. Revisemos el siguiente caso entonces y ver cómo lo ves tú también, César, el que está a continuación. Ahí está, ¿no? Feministas piden disculpas tras funar por error a expareja de mujer fallecida en Curicó. Claro, es la delgada línea. Claro. Porque en ese caso se realiza una funa, no se tienen todos los antecedentes, la justicia no había fallado todavía, y finalmente se determina que no había sido el culpable de la muerte de la joven. Claro. Y ya se había generado una funa. El daño a esa persona, evidentemente, incalculable. Ellos, cuando piden disculpas, el argumento que dan la agrupación, digamos, feminista, es que las instituciones estaban funcionando de manera muy lenta. Parecido a lo que te decía inicialmente el caso de Martín Pradena. Se hace una presión social a través de las redes sociales para que los casos se aceleren en la justicia.
Y esto en cierto modo tú lo puedes justificar. Tú puedes decir, ok, es la misma lógica. Sin justicia, si no hay justicia hay funa. Hay que empujar. Hay que empujar. Ahora, es verdad eso, hay una evidente, ¿no es cierto?, daño contra la persona funada, pero también hay otro daño importante al movimiento en sí, claro, al movimiento feminista en sí, porque va perdiendo credibilidad y va perdiendo credibilidad una realidad espantosa que sigue habiendo en Chile, que es el abuso a la mujer. Claro. Hay una agrupación que se llama Abofem que da como tips específicos de cómo realizar en cierto modo una acusación pública a por ejemplo, a un deudor de pensión de alimentos, claro, a un presunto violador, porque efectivamente, como te decía, la justicia puede inclusive condenar a una persona que funó a otra por injuria o calumnia. Porque si no se comprueba finalmente, exacto, que esta persona abusó o cometió algún tipo de delito sexual y tú lo acusas previamente, te puede llegar, sí, de vuelta una demanda por injuria, exacto, y calumnia. No sé si te acuerdas de esta funa que hizo Iván Moreira a los cuadernos Colón, sí, ¿no? Que fue muy conocida también en su cuenta de Twitter. Algunas empresas son capaces, claro, de transformar la violencia en un bien de consumo, dice, lucrando con la violencia, cero responsabilidad social corporativa, ténganlo presente los que compren útiles escolares, no compre cuadernos Colón, porque ahí Cuadernos Colón tenía esa imagen, ¿no?, en su portada. Esto dentro del estallido social y todo lo demás. Sí. Este otro tipo de funa, porque el que vimos recién es una funa más relacionada a la experiencia personales, digamos, y a eventuales delitos de personas particulares. Pero esto no es una persona particular a la que se está funando, sino que está funándose a una empresa. Y eso también se hace mucho en redes sociales. Ahora no sé si Colón vendió más cuadernos o no. Porque yo creo que vendió más cuadernos porque no hizo ninguna acción legal con todo esto, ¿no? No, pero sí bajaron, los supermercados bajaron Totus, si no me equivoco, y otros supermercados. Los supermercados que pertenecen a ciertas dueños, obviamente, claro, ¿no? Ellos decidieron bajar esos cuadernos. Ahora, yo creo que ahí hay una funa totalmente exagerada de parte de Moreira. Claro. Pero sí se consigue, en ese caso, que se hable del tema y en este caso se quitan los cuadernos. A Moreira también lo han funado mucho, si tú no mal recuerdas, hace muy poquito, claro, lo funaron por las palabras que dijo respecto a... bueno, lo sí, no, el raspado a la olla. El raspado a la olla, pero lo funaron hace muy poquito por sus declaraciones en Twitter, digamos, y lo funan constantemente por sus dichos exagerados, digamos, en las redes sociales. Sí. Es una funa constante. ¿Qué pasa con las cancelaciones? ¿Cuándo ocurren cancelaciones? Sí, como veíamos recién, una funa a una empresa, en cierto modo lo que dice, o una marca es, ok, no adquieran este producto o te cuestiono la capacidad de la empresa de tener una responsabilidad corporativa. Ya. Que pasó en su momento con Monarch cuando utilizaron modelos que se veían muy sexualizadas y eran niñas. Claro, muy niños. Sí. Y ahí se cuestiona a la empresa y su calidad moral. En el caso de las cancelaciones, estamos frente a un fenómeno que es parecido al de la funa, pero que tiene un componente importante respecto a mi capacidad como consumidor o como usuario de algún servicio o algún producto, digamos, o algún actor, por ejemplo, de Hollywood, ¿ya? Algún tipo de película, serie. Entonces yo tengo la decisión de cancelar, en cierto modo, tal como uno cancela una suscripción, claro, cancelo a ese artista. Y eso ha pasado en varios casos. Sí. El más reciente es una actriz de la serie Mandalorian, claro, Gina Carano, si no me equivoco de su nombre. Ella la cancelan, o el objetivo de los tuiteros, cancelarla respecto a sus tweets cercanos a Trump. Sí. No, y además que ella lo que hizo fue también homologó la supuesta persecución a Trump y a los republicanos con la persecución de los nazis a los judíos, ¿no?, entre otras cosas, y además con declaraciones transfóbicas, ¿no? Sí. Que son obviamente muy cuestionables, sobre todo en el mundo de Hollywood, un mundo más liberal. Entonces ella la sacan era una de las protagonistas. Tenía un secundario importante al menos, ¿no? Sí, ella habla sobre un concepto del holocausto, que es un tema muy sensible, quizás para nosotros los latinoamericanos no es tanto, claro, pero en Europa e inclusive en Estados Unidos un tema muy sobre sensible. Todo en la industria del cine, te digo, ¿no? Sí, claro. Porque están muchos de ellos en manos de judíos, ¿no? Claro. Y finalmente la sacan de la serie. Ella obviamente no está de acuerdo con esa cancelación y en cierto modo acusa, de hecho hace muy poco acusó a Disney de bullying,
en su contra, digamos, por hacer una acción orquestada para sacarla finalmente de la serie. Y hicieron una contrafuna, que es otro concepto, o contracancelación en este caso, que es que pidieron que a Pedro Pascal también lo sacaran, porque en algún momento él hizo una comparación. Oye, ¿qué tiene que ver Pedro Pascal en esto? Todo porque es chileno, el gallo. Buscaron algún tuit muy viejo de Pedro Pascal que hablaba sobre el Holocausto, pero hablaba en un sentido totalmente distinto. Oye, también pueden cancelar un personaje ficticio en una serie, ¿verdad? También por las mismas presiones como ocurrió con este, mira. En The Office, cuando sale finalmente a Michael Scott, ¿no? Por su actuar durante la serie. Que cancelen un personaje ficticio ya también. No es el único. Michael Scott y Stuart Little. Michael Scott, partamos con él. Es muy interesante. También es a Stuart Little. También lo cancelaron. Es muy gracioso porque es un ratón. ¿Qué hizo Stuart Little? A Michael Scott, a propósito de un tuit de una persona, lo intentan cancelar porque el personaje de él no es un personaje, digamos, muy amigable, es un personaje que tiene ciertas características de un jefe abusador, de un jefe misógino, de un jefe racista. Tiene todas las características negativas que pudiesen ser motivo de una cancelación real. O sea, si él de verdad fuese así un jefe en la vida real, yo creo evidente que debiese ser motivo de una funa, una cancelación o una denuncia, una demanda. Pero en el caso de Michael Scott es un personaje. Finalmente lo que hacen es pedir que dejen de idolatrar a la serie de Office, dejen de ver la serie de Office, porque el personaje protagonista es un personaje que representa valores impopulares o valores que actualmente no se consideran respetables para la sociedad. Y en cierto modo se produce una joda ahí en las redes sociales diciendo, oye, ¿cómo van a cancelar un personaje de una serie? Claro. Y esa misma semana empiezan a funar a Stuart Little, como te decía, porque dicen que es un personaje blanco, privilegiado, y que tiene características de... El ratón. El ratón. Bueno, más allá de eso, parte de la funa indica que la familia de Stuart Little... Claro, ahí... Claro, porque es un ratón blanco. Un ratón blanco. Que terminan adoptando a Stuart Little frente a otros niños. Que tú ves el cuestionario y decir, efectivamente, adoptaron a Stuart Little. Lo que pasa es que, claro, con mirado de ojo, hay un montón de series incluso. Bueno, Disney anunció también la cancelación de algunas de sus películas porque ahora, a vista de los ojos de hoy, son horribles, ¿no? Sí. Todo el patriarcado que hay en las cuentos de Disney, eso ya... Los tradicionales, ¿no? Los clásicos, es notable, ¿no? La princesa que lo único que quería era casarse con su príncipe azul. Exacto. Todo eso, esas cosas que hoy día ya se ven como fuera de tiempo, ¿no? Sí, por eso hablan del peligroso fenómeno de las cancelaciones, porque si bien tú no puedes separar, por ejemplo, al artista de su obra, de su vida privada de la obra, digamos, claro, como el caso, no sé, de Michael Jackson, por ejemplo, existe un problema ahí en ver la historia también. Tú decís, claro, en algún momento esto era normal. Es decir, cuando Disney abordaba su serie en los años 50, era muy distinta a la realidad a la de ahora. Claro, deja ponerte un ejemplo de la música, que es tremendo. La primera canción que graba Jimi Hendrix es un cover de una canción muy popular y antiquísima estadounidense que se llama Hey Joe. Hey Joe, y se convierte en su hit, lo graba en Inglaterra con la Jimi Hendrix Experience el año 67 y ahí comienza la leyenda de Jimi Hendrix. Y si tú analizas la letra, es un femicidio. Claro. Es un hombre que mata a su mujer porque la encontró messing around with another man, o sea, como coqueteando con otro hombre en un bar, no sé. Y por eso la mata. Y él arranca después de ese asesinato. Y esa canción se convierte en el clásico del rock que es hoy. Una canción que a ojos visto de hoy es una canción impresentable, ¿no? Exacto. Por la letra al menos que encierra. Exacto. Eso ocurre también en el arte y ocurre en Pablo Neruda, todo sentido. Un caso también cercano en el sentido de que un poeta nacional, digamos, premio Nobel, finalmente lo cancelan actualmente algunos movimientos porque desde la mirada de la equidad de género y feminista él tenía una literatura machista y una literatura que tenía ciertas características agresivas hacia la mujer. Hay un poema muy particular que abordan sobre un eventual acoso a una... Claro, pero ahí ahí sí que entramos en un terreno... Es complejo, por eso te digo, como hasta qué punto se puede cancelar sin entender el contexto cultural y el contexto histórico. Porque la obra del poeta hispanoparlante más importante de la historia, ¿no? Claro. No había otro poeta en lengua castellana más importante que Pablo Neruda. Exacto. Yo creo que el tema ahí es
uno, ver el contexto histórico, y segundo, sí se pueden hacer críticas a ciertas obras particulares, pero entender el contexto, o sea, era totalmente distinto. Y si estamos pensando en cancelar absolutamente todo lo que está en el pasado, nos vamos a quedar sin obras de arte, sin Interesante, sin historia. Y con las redes sociales de por medio, que por supuesto son un gran... o sea, lo que hacen es amplifican todo por millones, ¿no? Cada una de las cosas que se pueden hacer, y esa es la responsabilidad, imagino, en el manejo de las redes sociales. Sí. Ahora, un punto importante que creo que es bueno relevar es que muchas de las funas se producen por el desconocimiento de las personas de cómo funciona la justicia y de sus derechos. Es decir, una persona que funa a un agresor y que no hace una denuncia, bueno, ahí uno puede entrar a cuestionar que a lo mejor no la hace por miedo, por distintos factores, pero que no la hace por desconocimiento, es una falla del Estado, es una falla de toda la sociedad en su conjunto. O sea, antes de la funa debiera haber un mecanismo de protección en el que el Estado le otorgue toda la facultad a la persona para poder denunciar, para poder tener un proceso judicial con toda su garantía, por con toda su garantía. Y en el mismo caso, las estafas. Si tú te fijas, hay mucha funa por estafas, pero una persona, ¿por qué no realiza la estafa digamos, como un proceso judicial? Exacto. Ahí entra un cuestionamiento. A veces el monto es muy corto, muy chico, digamos. Claro. Una 20 lucas, 30 lucas, ¿vaya a hacer una demanda por eso? Probablemente no. Pero si una funa, digamos. Claro, pero si una funa en un grupo de Facebook, que eso es muy común también. Oye, entrégame las 10 lucas. Claro. César Leiva, muy interesante. La próxima semana seguimos con Contralorito. Así ¿Ya? me parece. Ojalá que estemos acá. No se nos la fune. Chao, César. No me fune, por favor. Hacemos una pausa. Seguimos conversando en este escenario del poder y por la libre expresión en Vida X. No te vayas de la sintonía.